tratados. Se usó, por ejemplo, el shock hipotérmico, se lo sumergía en tinajas de mucho hielo y se les producía convulsiones, ¿no? Y a partir de las convulsiones se trataba de modificar algo en su función mental y en su conducta. Se les inyectaba, ya había insulina a principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, insulina se le colocaba y se les producía un shock hipoglicémico, ¿no? La terapia de shock hipoglicémico también existe. A principios del siglo XX se empezó a usar, siempre se intentó usar el alcohol para tratar de mitigar algunos síntomas mentales, producir la somnolencia. Se sintetizó el LSD, el ácido lisérgico, alrededor de los 1920, de 1920 1930, no sé si sintetizó el LSD. Se intentó usar de forma terapéutica, duraba muy poco, fue recién a partir de la década de los 60 que se empezó a usar de forma recreativa, ¿no? Antes tenía la intención de ser un uso terapéutico, no se logró. El shock, mal llamado shock eléctrico, que es la terapia electroconvulsiva, en realidad es un método que se usaba, pero si bien solamente servía para ciertos tipos de trastornos y no se podía extender su uso, muchos trastornos. Fue sino hasta mediados del siglo XX, jóvenes, que surgió, ahorita vamos a repasar eso, que surgió el primer antipsicótico conocido. Ahorita vamos a ver cómo es que surgió, porque ha sido muy interesante, muy parecido a lo que pasó con la penicilina. Vamos a repasar lo que estábamos diciendo antes sobre el tema de los hospicios, los hogares, ¿ya? En estos hogares o hospicios había médicos, de los cuales en 1896 surgió un médico bastante iluminado, digamos, que se llamó, un alemán que se llamaba Emil Krepel. Importante en la historia de la psiquiatría porque diseñó un sistema de identificación. Él se puso y se sentó a observar, a anotar los patrones en común que tenían estos pacientes, sus conductas, sus pensamientos, hacer un listado de síntomas psicopatológicos y empezó a usar la nosología para clasificar. Y él es el primero que describió la paranoia, la edefrenia y la catatonía. Son los tres tipos. Después eso ya se iba a convertir en esquizofrenia catatónica, paranoide y hebefrénica o desorganizada para el siglo XX, ¿no? Pero en ese tiempo ya había descrito, no había propuesto la palabra esquizofrenia, él no la inventó, no la puso, pero él ya sentó las bases de la clasificación que íbamos a usar luego en el DSM-1, 2 y 3, hasta el 4, y por eso se lo considera el padre de la psiquiatría. Olvídense de Sigmund Freud, él fue un neurólogo que más bien en el siglo XX es que desarrolló un sistema de descripción de la psiquis que le llamó psicoanálisis. Él es el padre del psicoanálisis, él es el padre de la psiquiatría. Porque eso es lo que hacemos los psiquiatras, observar, anotar y clasificar, que es lo que ustedes van y cuando van a prácticas del hospital van a observar, revisan y ven unos patrones en común que tienen. Entonces, hay un concepto igual importante, les decía al principio, que ¿por qué ya no hablamos de enfermedad y decimos trastorno en psiquiatría? En esa parte nos diferenciamos del resto de la medicina en psiquiatría porque la medicina intenta buscar una explicación etiológica al origen de las enfermedades. Igual pasa en el COVID, nos ha venido una pandemia y ¿qué hemos hecho lo primero los humanos para protegernos? ¿Cuál es el origen? ¿Qué? Hemos agarrado nuestro microscopio y buscar el agente quizás no con microscopio, porque quizás un virus no se ve así, tal cual, o quizás con algún buscar el método, agente etiológico. ha sido más serológico, ¿no? La identificación de que era un virus y todo, pero había el método, hemos buscado el origen de. Eso en psiquiatría no lo podemos hacer de esa forma, ¿ya? Hemos renunciado porque en muchos de los trastornos que describimos en psiquiatría no tenemos el origen causal, el agente etiológico. Entonces, el concepto de enfermedad aplica cuando se encuentra el agente etiológico y además cuando el tratamiento que se propone en medicina
va hacia eliminar o a interactuar con el agente etiológico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de psicosis, de delirios, alucinaciones, no se ha descrito el agente etiológico de la psicosis, de la bipolaridad, y por ende el tratamiento no va hacia el origen, hacia el agente etiológico causal de estos trastornos mentales, por lo menos de los más graves que tenemos aquí. El tratamiento es solamente y generalmente para todo lo que vamos a ver aquí en adelante, sintomático por lo general, ¿ya? No curativo. Los tratamientos propuestos en psiquiatría son de tipo sintomático y no van hacia el agente etiológico, por ende nosotros hemos abandonado el concepto de enfermedad mental, nos circunscribimos solamente al concepto de trastorno que describe el conjunto de síntomas, eso no. Y el tratamiento es hacia el conjunto de síntomas, hacia el trastorno. ¿Entendido esa parte? Sí. Si dudan de algo, tienen alguna pregunta, díganme ya. Fue a mediados del siglo XX que, al igual que como se descubrió la penicilina, ¿no? Algo accidental. La penicilina se descubrió cultivando un hongo, ¿no? Y en esos cultivos de hongo, ¿era un hongo o una bacteria que estaba cultivando? Una bacteria, y era el hongo el que... Pero la penicilina viene pero de un hongo cayó algo. Sí, era una bacteria y el hongo. De los cultivos de bacterias, ¿no? Fue el hongo. Y el hongo empezó a inhibir el crecimiento de las bacterias. O sea, había un factor bactericida en el hongo que investigaron y hallaron que se llamaba una molécula que se llamó penicilina, ¿no? Porque derivaba del hongo. Algo parecido pasó. Intentaron buscar a partir de una molécula que era una fenotiazina, que tenían efectos más bien antihistamínicos. Las fenotiazinas en ese tiempo ya existían y su efecto antihistamínico. Pero también se ensayaban, al igual lo que hicimos con la pandemia. En la pandemia usamos antipalúdicos, antimaláricos que usamos. Creo que hasta hoy en día tenemos consecuencias de haber ensayado muchas cosas para tratar de eliminar el COVID. Pero en ese tiempo, para intentar erradicar la malaria, intentaron ensayar varios fármacos, entre ellos una fenotiazina que se llamaba chlorpromazina. Pero no tenía efecto antimalárico. Pero sí que en algunos pacientes con agitación motora, en algunos pacientes con incluso síntomas psicóticos, insomnio, había un efecto sedativo y había un efecto tranquilizador. Y en pacientes psicóticos con delirios y alucinaciones había un efecto antipsicótico incluso. Había un efecto sedativo, un efecto tranquilizante, un efecto eutimizante, un efecto antipsicótico. Entonces, fue tal el efecto, tan contundente y tan homogéneo el resultado entre todos los pacientes que se usó, que se dice que a partir de esta fecha, a partir de esta molécula y del uso generalizado de la chlorpromazina, se conoce la psiquiatría como la conocemos hasta hoy en día, la psiquiatría moderna, digamos. Antes era la psiquiatría de Emil Kraepelin, de clasificar y observar. Ya a partir de mediados del siglo XX, la psiquiatría de la psicofarmacología y los métodos actuales que tenemos de intentar buscar una explicación molecular, porque hoy en día sabemos cómo actúa la chlorpromazina, ya sabemos que bloquea receptores dopaminérgicos y qué otros efectos tiene, sedativos, y de dónde provienen los efectos sedativos, por su influencia también sobre receptores histaminérgicos, que tienen que ver sobre otro tipo de receptores, etc. No sé si ya me pasó la hora. No, falta poco. Tengo tiempo. Fue Paul Charpentier, un francés a quien se le atribuye el hallazgo de ese efecto del fármaco ya existía, ¿no? Y luego vinieron fármacos como los otros antipsicóticos como la clozapina, la loperidol, el droperidol y otros antipsicóticos que algunos se fueron dejando en desuso, otros tuvieron muchos efectos adversos, como la clozapina, por ejemplo, tuvo muchos efectos adversos, se abandonó un tiempo su uso, luego se retomó. Actualmente la clozapina es el antipsicótico más efectivo que existe, ¿ya? Y luego, entre eso y lo que vinieron, y los nuevos antipsicóticos que vinieron, se sintetizaron antidepresivos, se descubrieron los antidepresivos, las benzodiazepinas, los eutimizantes como los anticonvulsivantes y otros grupos de fármacos que los vamos a llevar cuando llevemos
tenemos psicofarmacología. Esto es lo que hizo Neil Kraepelin, no lo hizo él, ¿no? Pero él contribuyó a que esto exista. El CIE 10, como una manual de clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11, creo que ya está en la versión 12, pero la 11 es la que ya se ha estandarizado incluso, que es para la clasificación de todas las enfermedades en general, donde hay una cápita obviamente para trastornos mentales. Esto viene de la escuela europea. El DSM-4, DSM-1, 2, 3, el 4, que se usó durante mucho tiempo, el DSM-4 textos revisados se usó, por lo menos con este yo me especialicé. El DSM-5 ya está vigente, actualmente ya son conceptos actuales que tenemos que usar. Proviene de la escuela americana y solo se dedica al diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué significa DSM? Es Manual Estadístico y Descriptivo de Trastornos Mentales. Está en inglés, ¿no? Es DSM. Entonces, eso es la nosología, eso deriva, ¿no? Que tengamos manuales, tengamos de uso muy estandarizado, ¿no? El tema de los DSMs, en todas las escuelas de salud mental, los psicólogos usan, existen ya incluso cuestionarios basados en los criterios del DSM. Bueno, en psiquiatría utilizamos el modelo médico. Ustedes van a revisar aquí todo esto lo que hacemos en medicina, ¿ya? Lo hacemos, lo tenemos que hacer en psiquiatría igual. Pero no es el único, obviamente. El modelo que usamos, también usamos influencia del psicoanálisis, de la psicología, de la antropología y otras corrientes, digamos, ¿no? Teoría psicoanalítica, la psicología en general, la antropología, la sociología, también nos interesan otros aspectos. Bueno, pero voy a tener una parte que me parece interesante en la historia de la psiquiatría, cuando ya vino otro médico importante también, ¿no? Que era un neurólogo, que describió las estructuras del yo, superyo y el ego. Freud. Eso lo hizo bien superficialmente, porque luego sus discípulos, que luego vinieron Lacan y otros, hicieron descripciones más pormenorizadas de las estructuras de lo que pasa en el ser humano, ¿no? Y actualmente ya pues, los psicoanalistas actuales ya describen solamente estructuras en general, la estructura neurótica, la estructura psicótica y así. Nos dividimos según el psicoanálisis. Los seres humanos, según el psicoanálisis, a lo que deriva lo que dijo Sigmund Freud en su tiempo, se divide en psicosis y en neurosis. O sea, todos los seres humanos o somos psicóticos o somos neuróticos. Los psicóticos, digamos, son los que ustedes van y entrevistan en las prácticas en el hospital, ¿no? Cuando van al psiquiátrico, entrevistan pacientes neuróticos o psicóticos. Ustedes han hecho prácticas, ¿no? Los que han ido al hospital, ¿a qué pacientes les he hecho entrevistar? Los que han sido mis alumnos. Psicóticos, ¿no? Pacientes que deliran, pacientes que están con alucinaciones auditivas. Psicosis. ¿Y qué seríamos nosotros para el psicoanálisis? Neuróticos. Según las teorías psicoanalíticas, existen conflictos en el desarrollo psicosexual. Desde que nacemos establecemos una relación con el entorno a través de la exploración por la boca. Los bebés exploran, tienen relación de afecto con su madre a partir de la fusión del pecho. Y todos se lo meten hasta el dedo, saben que sienten dolor, sienten placer. También hay una autocomplacencia, digamos, desde los primeros estadios del desarrollo psíquico, en el estadio oral, ¿no? Se explora a través de la boca. El estadio anal, a partir de los 2 a 4 años, que el niño aprende el control de los esfínteres y a partir de ahí el control de su propio cuerpo y su relación con sus cuidadores. El estadio fálico, a partir de los 6 a 8 años, la diferenciación sexual, la presencia del miembro sexual masculino del varón y la ausencia de la mujer, y los roles que se dan a partir de la presencia o la ausencia de estos en este estadio, ¿no? Hasta los de 4 a 6 años. El periodo de latencia entre los 6 a 8 años es lo que se dice que el niño aprende de los valores, un periodo en que más bien aprende el niño a relacionarse con los principios y valores que le vienen de afuera, padres, maestros y la sociedad.
Y a partir de los 8 o 10 años, el estadio ya en la preadolescencia, el desarrollo psicosexual en general y los roles a partir de la relación, el interés que ya empieza a haber por la sexualidad a partir de aquí, ¿no? Y ahí ya la adultez. Y en los conflictos de estos estadios, la posibilidad de algún tipo de trastorno. Para los trastornos mentales graves, la verdad, la mayor parte de estos conflictos en estos estadios no producen un trastorno mental. Generalmente, problemas de tipo ansioso o depresivo se pueden explicar por conflictos de este tipo y trastornos de personalidad. Por ejemplo, yo que trabajo en la cárcel, que trastorno antisocial, límite, personas que se autoagreden, sí tienen conflictos en estos estadios. Y con esto termino. La normalidad en psiquiatría. ¿Qué es normal y qué es anormal? En el modelo médico decimos lo normal es lo que tiene salud, la ausencia de enfermedad. Lo anormal es la presencia de síntomas. Pero también en medicina usamos el término de normalidad como un término estadístico. O sea, los que tienen cierto grado de funcionalidad sin síntomas, pues son normales, están sanos, y los que tienen síntomas que le producen malestar suficiente para recibir tratamiento son quienes están enfermos. Lo mismo acá. Quienes tienen síntomas psíquicos que les provocan disfuncionalidad, ¿no? Abandono de trabajo, estudios o su círculo familiar, son quienes tendrían un trastorno, sea que tengan un tipo de ansiedad o depresión o ya un problema psicológico grave o un consumo grave a partir de esa disfuncionalidad que tienen en su vida cotidiana. No producen. Si producen, entonces están dentro de lo normal, dentro de una campana de Gauss estadística, porque está que en el medio son personas que son funcionalmente productivas y las que están a los costados, las que no. Como en el ejemplo que les decía al principio, ¿no? Un retraso mental leve, una persona que no trabaja, ¿no? Puede ser ya considerado con algún grado de anormalidad. La normalidad subjetiva es la que tenemos todos en relación a la opinión sobre otra persona. Es una opinión individual. Yo puedo pensar que mi vecino está loco porque pone su bocina, su parlante alto, no me deja dormir, está loco. Es una percepción subjetiva de mí. No es por la percepción médica. Eso puede tener muchos sesgos. En algunas cosas sí sirve ya la opinión subjetiva personal que uno tiene, especialmente en la relación médico-paciente, para establecer una buena relación terapéutica con cualquier trastorno que vayan a atender. Y la normalidad como un proceso, que es lo que a mí me gusta también, que son pacientes que en algún momento van a resolver su conflicto, van a resolver un episodio, un trastorno y van a volver a una funcionalidad, que en algún momento pueden recaer, y esa historia de enfermedad la debemos registrar y eso nos da un resultado. Cómo funciona en el tiempo el paciente, produce o no. Los pacientes bipolares, por ejemplo, pueden estar mucho más afectados psíquicamente y conductualmente que un paciente esquizofrénico. Un bipolar puede estar mucho, incluso puede llegar al intento suicida e incluso consumar suicidio, un paciente maníaco bipolar. Pero los episodios de eutimia está tan normal que produce, trabaja, tiene su familia, rinde, hace su vida completamente normal. A diferencia del esquizofrénico, que no tiene esos periodos de resolución, sino que está totalmente, lentamente yendo al deterioro. ¿Ya? Entonces el proceso es importante en lo que es el historial que hay que tomar en cuenta. El libro que vamos a llevar hablando de nosología, que está lleno de criterios, es el libro de Kaplan, ¿ya? Con K. Ese es el texto. No sé si está aquí apuntado. Las bases bioquímicas no voy a decir mucho. Las subespecialidades que hay en psiquiatría, si quieren anótense eso. Bueno, es una curiosidad. Yo me dedico a la psiquiatría forense. Aparte que trabajo como psiquiatra penitenciario, que es otra parte de la psiquiatría forense, la psiquiatría penitenciaria. Hay estas otras especialidades, ¿no? Psiquiatría infanto-juvenil, psiquiatría, gerontopsiquiatría, psiquiatría de enlace, psiquiatras que trabajan en hospitales de tercer nivel y interactúan con todas las otras especialidades. A algunos les gusta eso también, ¿no? La psiquiatría. Dermatopsiquiatría, psiquiatría comunitaria muy importante en países como en Bolivia. ¿Alguna pregunta, duda? Kaplan.
Kaplan es el libro original, como decirles el Harrison, digamos, o el Farreras, el libro de medicina interna, se llama Sinopsis de Psiquiatría de Kaplan, pero el que ustedes van a necesitar es el compendio de Kaplan, que es un resumen del libro grande, es como decir, el resumen del Harrison, digamos, no son los tomos, así, sino solamente es un librito pequeño que se lo consiguen ahí por la Cebuana, ahí por el Hospital del Niño también hay. No sé si aquí cerca. ¿Alguna pregunta, duda sobre la materia? Por si acaso, si tienen que insertarse en un grupo de WhatsApp, los que están en el grupo de la plataforma de Teams, a través del grupo de Teams pueden enviar el enlace para el grupo de WhatsApp, y todos tienen la obligación de insertarse al grupo, porque a través del grupo de WhatsApp se organizan las prácticas hospitalarias, no en las clases, no en la teórica, sino a través del grupo de WhatsApp.